Dios les bendiga grandemente. Qué placer estar juntos una vez más en la presencia del Señor. La verdad que uno disfruta mucho. Ángeles, Dios te bendiga, porque siempre ahí está firme. El chico ahí que sopló el caño escape también. Axel ahí, mirá como el que lo puede ver. Se ha dejado un look tipo preso después de 3 meses, que no se afeitó, pero qué lindo verlo. La verdad que es una bendición poder estar juntos, una vez más. Dios nos permite poder disfrutar de su presencia, poder disfrutar de todas aquellas cosas que Él preparó para nosotros. Y la verdad que esto que quiero compartir, oraba, meditaba en el Señor y el Espíritu Santo me mostraba algo que se lo quiero compartir en esta tarde. Yo este mensaje lo titulé Sintonizá bien la radio, poné bien la antena. Los que por eso son más chicos no sé si la han pasado, pero yo me acuerdo cuando era chico que no había, nosotros por ejemplo, por lo menos no teníamos televisión con cable y estaba la antena. Y estábamos allí en San Nicolás y lo único que agarrábamos era el 3 y el 5. Desayunábamos con piripincho. Tito y Pelusa. Tito y Pelusa, que todavía están. ¿Dónde está Pablo ahí que trabajó con ellos? Y nos agarraba y por ahí no se veía. Entonces iba uno al techo y te decían, girá la antena, girá la antena. Y vos tenías que ir moviéndola despacito y te decías, ahí está, para ahí. No, dale, que se movió de nuevo. Y era capaz que estaba el tiempo, el de abajo podía divisar algo, pero el que estaba arriba se perdía todo. O con la radio, yo me acuerdo mi papá tenía una radio que iba con esas pilas grandotas hoy, yo calculo que si tenés que usar esa radio con esas pilas, te comprás 2 radios con el valor de la pila. Antes era sintonizarla con una precisión de cirujano para agarrar el dial y la antena apuntando para ver si agarraba buena señal. Yo me acuerdo que a veces mi papá andaba con esa radio y queriendo escuchar el partido de fútbol, movía la radio y se la ponían así acá y iba moviéndola. Ahora los teléfonos o las radios digitales, enseguida se conecta. Y antes no era así. Antes era todo medio a lo criollo, medio rebuscado, y muchas veces la radio AM para escuchar los partidos también se escuchaba con lluvia y tratabas de divisar si gritó un gol o no gritó un gol. Oscarcito, ¿te ha pasado? ¿Cuántas veces? Y más acá veníamos con la papa, sintonizando la papa como antena. La aguja de tejer. La aguja de tejer, y cuántas cosas más, pero en este tiempo tenemos que estar sintonizados con el Señor. Estar con esa precisión de cirujano para no errarle ni a un lado ni al otro, sino dar en el centro y estar sintonizando lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar y nos quiere enseñar en este tiempo. Yo el pasaje que le voy a compartir está en Hechos, capítulo 1, sé que a algunos les gusta anotar, y vamos a leer del versículo 1 en adelante. Pero antes de introducirnos en la lectura, yo le quiero hacer una pregunta. Yo sé que están todos silenciados, pero la expresión de su cara me va a decir mucho. ¿Cuántas veces escucharon la expresión, o quizás la dijiste, ¿hasta cuándo va a durar esto? ¿Cuántas la dijeron? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Quiero que todo esto se termine. No aguanto más. ¿Cuándo va a llegar la vacuna? Y expresiones como esta que muchas veces se repiten y muchas veces estamos en otra sintonía con lo que Dios quiere.
Hubo un pequeño accidente con una de las pequeñas de la casa. Se cayó de arriba de una cucha. Y tenemos que estar sintonizados con el Señor. Estas expresiones la hemos escuchado, la he escuchado, y en alguna oportunidad también la he pronunciado, de decirle muchas veces, Señor, Padre, ¿cuánto más o cuánto tiempo más, papá? Tratando de uno de ser entendidos en los tiempos para hacer lo que Dios nos pide que hagamos. Y quiero compartirte lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón y va a ser de bendición para tu vida, para que podamos estar sintonizados con el Señor. Vamos a leer de Hechos capítulo 1, vamos a leer del verso 1 en adelante. Es un pasaje sumamente conocido. Yo lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, porque me gustó un poco más cómo estaba expresado. Comienza Lucas hablando o dirigiendo la carta a Teófilo. Le dice, Teófilo, en mi primer libro, es decir, en la carta de Lucas, te relaté todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a sus apóstoles escogidos instrucciones adicionales por medio del Espíritu Santo. Durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y les demostró con muchas pruebas convincentes que Él realmente estaba vivo y les habló del reino de Dios. Una vez, mientras comía con ellos, les ordenó, no se vayan de Jerusalén hasta que el Padre les envíe el regalo que les prometió. Tal como les dije antes, Juan bautizaba con agua, pero en unos cuantos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Él les contestó, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos, y a ustedes no les corresponde saberlo, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. Después de decir esto, Jesús fue levantado en una nube mientras ellos observaban, hasta que ya no pudieron verlo. Mientras se esforzaban por verlo ascender al cielo, 2 hombres vestidos con túnicas blancas de repente se pusieron en medio de ellos. Hombres de Galilea, le dijeron, ¿por qué está aquí parado mirando al cielo? Jesús fue tomado de entre ustedes y llevado al cielo, pero un día volverá del cielo de la misma manera en que los vieron irse. Hasta ahí el relato bíblico. Yo le quiero mostrar algo. Jesús tuvo un ministerio aquí en la tierra, es conocido. El Señor estuvo un tiempo en el cual era un anónimo, un vecino más de ahí de la región de Galilea, un carpintero de oficio, el oficio de su padre, que le habrá restaurado los muebles a algún vecino, algún pariente, a alguien que necesitaba algún trabajo, alguna mesa, algún banco. Era uno más de la sociedad, pero cumplió una determinada edad y entró en escena pública, entró su ministerio público. Comenzó a enseñar, comenzó a hacer milagros, enseñó en un lado, enseñó en el otro, se movía, por donde se movía iba haciendo bienes a la gente, iba predicando el evangelio del reino, les enseñaba, tenía compasión de las multitudes, cuando lo veía, dice, como ovejas sin pastor, hacía milagros sobrenaturales y cuántas cosas más que son requete sabidas por nosotros. Ahora, pero el plan de Jesús no solamente fue la cruz. Ese fue el plan maestro o la obra por la cual nosotros hoy tenemos el perdón de los pecados, porque Él nos redimió, nos volvió a comprar, producto de que en el huerto del Edén, Adán y Eva, a través del pecado, perdieron esas bendiciones o ese privilegio de estar en comunión con el Señor. Todos nosotros recibimos ese pecado por cuanto uno pecó, pero dice que por uno también
vamos a tener la redención y la salvación, y eso fue a través del Señor Jesucristo. No solamente fue el plan redentivo, sino que también el Señor Jesús, durante su estadía o su ministerio terrenal de 3 años y medio, más o menos lo que dicen algunos, el Señor también preparó a personas para que continuaran con su trabajo, si no hubiese quedado todo inconcluso. Él vino a hacer una obra, la obra redentiva, pero también vino a capacitar, a preparar personas para que continuaran con su legado, continuaran con el ministerio que tenían que realizar. Escogió personas con diferentes características, diferentes cualidades, como dice ahí Corintios, no eligió lo mejor, sino lo vil, lo más bajo, para que sean avergonzados los sabios, para avergonzar a todos aquellos, personas comunes y corrientes como vos y como yo, que el Señor nos escogió por su misericordia y por su amor, y no porque merecíamos algo, simplemente por el amor de Dios y por la misericordia que nos tiene. Nos escogió en Él desde antes de la fundación del mundo y nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, esos discípulos, Jesús hasta último momento, dice allí como leíamos en la palabra, dice, hacía y enseñaba un montón de cosas hasta el último momento. Hasta el último instante, Jesús nunca malgastó el tiempo, siempre le fue productivo. Cuando tuvo que descansar, descansó. Cuando tuvo que ir a juntarse con aquellas personas que eran despreciados, es decir, ir a comer a la casa de algún publicano, juntándose con diferentes personas, lo hizo. Cuando tuvo que alejarse con sus discípulos para ministrarle, lo hizo. Cuando tuvo que apartarse para orar, para estar intercediendo, para estar en comunión con el Padre, lo hizo. Y cuántas otras cosas más que vemos reflejadas en la Escritura del ministerio de Jesús y su obra aquí en la tierra. Pero Él no perdió el tiempo nunca. Cuando Él murió y después resucitó, dice la palabra que por 40 días, en varias ocasiones, se le apareció a sus discípulos. Pero no se le apareció porque sí nomás, sino se le apareció para seguir enseñándoles y seguir ministrándoles acerca de las cosas del reino. Dice allí en el versículo 2, le escribe Lucas a Teófilo, hasta el día que fue llevado al cielo, después de haberles dado a los apóstoles escogidos instrucciones adicionales por el Espíritu Santo. Le seguía enseñando, le seguía ministrando, no perdía el tiempo. Les iba equipando a ellos de cómo debían continuar la tarea, cómo tenían que hacer la obra. Vamos a entrar en contexto. Dice, versículo 3, durante los 40 días posteriores a su crucifixión, Cristo se apareció varias veces a los apóstoles y le demostró con muchas pruebas convincentes, la versión Reina Valera dice indubitables, es decir, que no cabía lugar a duda, ¿de qué? De que Él estaba vivo. Contexto, para que nosotros entremos en situación. Jesús entra en escena, comienza a enseñar y todo lo que hablábamos recién. Los discípulos que estaban con Él, en un momento, el Señor Jesús le hizo una pregunta a sus discípulos. Les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Recuerdan ese pasaje? Le dice, uno dicen que sos Elías, otros Jeremías, algunos de los profetas. Me imagino a Jesús diciendo, bueno, está bien. Y ahora, ustedes, ¿quién dice que soy yo? Y ahí viene la expresión de Pedro, que diciéndole, tú eres el Cristo,
el Hijo del Dios viviente, y la respuesta del maestro diciéndole, Pedro, tú eres Simón, hijo de Jonás, pero vas a ser Pedro, llamado Pedro, que es piedra, ese el significado. Bienaventurado eres porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y ni aun las puertas del Hades prevalecerán contra ella. El Señor, a la expresión de Pedro, se dio a conocer. Le dio la certificación de que él era el Mesías. Mi hermano querido, ¿por qué le hago todo este contexto? Porque ellos estaban esperando al Mesías prometido. Ese Mesías era el rey. Era el rey el que iba a transformar todo. Y Jesús le estaba diciendo, yo soy ese rey. Yo soy ese Mesías prometido. Me imagino los discípulos, la gratitud, la alegría que habrán sentido en su interior de que ese Mesías, el cumplimiento de la Escritura, lo tenían enfrente de sus ojos. Este va a ser el que nos salva. Yo voy a estar ahí, imagino Pedro y los demás. Es el rey. Yo voy a estar con él me eligió, él me llamó. Pero ¿qué pasó? Pasó un tiempito y le dice, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de pecadores, sea maltratado, sea torturado y muera. Pero al tercer día va a resucitar. Todas las esperanzas se les esfumaron. ¿Cómo? Estaba haciendo milagros, resucitaba muerto, la gente se sanaba, liberaba demonios y cuántas cosas más, y ahora de repente toda la esperanza que ellos tenían se le diluyó, se fue, no está más. Todas sus esperanzas se diluyeron. Y muchas veces nosotros en este tiempo, muchas personas están depositando su esperanza en que aparezca la vacuna. En que alguien haga algo sobrenatural y aparezca una vacuna, la vacuna de los alemanes, de los rusos, de Francia, de todos los lugares donde se está tratando de hacer la vacuna para frenar la pandemia y frenar este virus. ¿Qué pasaría si te dicen, tenía toda la esperanza en eso y te dicen, no, la verdad que no sirve ninguna vacuna? ¿En quién estás depositando tu confianza? Todo lo que armaste, decir, bueno, aparece la vacuna y todo vuelve a la normalidad. Mucho he escuchado esta expresión, quiero que todo vuelva a la normalidad, a como era antes. Y con el Señor Jesús acá, a los discípulos pasó lo mismo. Me voy a morir, pero voy a resucitar. No lo habían entendido, porque cuando resucitó al tercer día, que las mujeres iban a llevar las hierbas aromáticas, los perfumes, todo, que encontraron la piedra removida, dice que fueron a avisarle y no lo creían, y fueron directamente ellos y lo vieron y no lo creían hasta que Jesús se le fue apareciendo y le fue mostrando con esas pruebas convincentes, indubitables, de que él estaba vivo. Y nuevamente, ¿qué pasó? Las esperanzas de restauración del reino, porque ese que había muerto ahora, imagínense, más esperanza y más confianza, venció a la muerte. ¿Quién lo detiene ahora? Lo único que querían eran los judíos, era salir debajo de la esclavitud de Roma. Salir de ese yugo de los romanos sobre sus vidas. No estar más bajo que el imperio romano impusiera las reglas y las condiciones. Por eso aborrecían tanto, detestaban tanto a los publicanos, porque eran muchos de sus compatriotas que le cobraban impuestos a sus mismos paisanos, podríamos decirle, a las mismas personas del pueblo de Israel, pero aún si abusaban, le cobraban de más, pero ellos tenían a favor el ejército de Roma para, si decirles, miren, no quieren pagar, iba a actuar el ejército en favor de ellos. Entonces, el judío era detestable que estar bajo el yugo de Roma. Querían ser liberados, querían ser restaurados.
Y Jesús se le presenta a los discípulos en muchas oportunidades, con pruebas que mostraban que él estaba vivo. Recuerdan cuando a Tomás le dijo, Tomás, mirá, tocá, palpá, que yo soy de carne y hueso, no soy un fantasma. Sin embargo, cuando ellos con insistencia, dice la palabra, versículo 6, así que mientras los apóstoles estaban con Jesús, les preguntaron con insistencia, Señor, ¿ha llegado ya el tiempo de que liberes a Israel y restaures nuestro reino? Pero unos versículos anteriores, el Señor, las instrucciones que le daba antes de irse, no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo. El consolador que él había prometido, que les dijo, es mejor que yo me vaya y que venga el consolador, el cual va a estar con ustedes y en ustedes. El Espíritu de verdad, el cual los va a guiar a toda verdad, el que les va a enseñar, el que les va a ministrar y que va a dar cumplimiento a esa promesa del Señor, que he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y que es esa promesa que nosotros también tenemos. Sin embargo, esta insistencia de los discípulos de, Señor, ¿vas a restaurar el reino? ¿Cuándo lo vas a hacer, Señor? Pero Jesús le dejó en claro lo que era importante. Te quiero decir, mi hermano, en esta noche, muchas veces estamos con insistencia, Señor, ¿hasta cuándo? Padre, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo se va a terminar esto? ¿Cuánto tiempo más tenemos que estar encerrados? Señor, me hace mal, me pongo mal, estoy triste. ¿Cuántas expresiones más relacionadas todo a esta situación? Te quiero decir algo, el maestro lo que te va a reafirmar o te va a recalcar es lo importante. No está en nosotros saber ni los tiempos ni los momentos. Mi hermano querido, la otra vez escuchaba a un pastor que decía, ¿quién piensa que está detrás de todo esto? ¿El diablo o Dios? Hizo esa pregunta a un grupo de pastores. Y dijo, yo creo que detrás de todo esto está Dios. Porque si no, la palabra que dice el Señor Jesús, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28, versículo 18. Jesús, cuando venció la muerte, Él tiene todo poder y toda autoridad, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y si algo Él permite que pase o que suceda, a Él nada se le escapa, si no estaríamos malinterpretando la escritura de que Él tiene el control de todas las cosas. El Señor tiene el control de todas las cosas. Casi la totalidad de los países del globo han sufrido o han atravesado este virus. ¿Y qué piensan? ¿Que Dios se le escapó? ¿Se le fue de las manos? Estaban mirando un canal de televisión y entonces no se dio cuenta. Che, se me está infectando allá la gente en Argentina, en Brasil. No, mi hermano. Dios sigue teniendo el control de todo. El tema es que nosotros no tenemos que desviar la mirada ni estar en una sintonía diferente a la que Dios quiere que estemos en este tiempo. Lo que Jesús le dijo, no están ustedes, solo el Padre tiene la autoridad para fijar esas fechas y tiempos cuando ellos le preguntaron de la restauración del reino. Y solo Él sabe cuánto tiempo va a durar toda esta situación que estamos atravesando. Pero Dios quiere que en el mientras tanto estés enfocado, estés sintonizado con el Espíritu Santo, haciendo la tarea que nos encomendó. Porque muchas veces esta situación nos hace desviar la mirada de lo que verdaderamente tenemos que hacer. Estamos como los discípulos, pensando, ¿cuánto va a durar esto? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo se va a frenar esto? ¿Cuándo va a aparecer la vacuna? ¿Cuándo va a frenar el virus? Y cuántas cosas más. Que nosotros tenemos que orar, obviamente que tenemos que orar. Tenemos que orar por la gente que está pasando situaciones de conflicto difícil, tratar de ayudarla, asistirla, brindándole asistencia muchas veces espiritual, orando por ellas, confirmándole la palabra de lo que dice para que su esperanza no sea socavada por toda esta situación, sean fortalecidos. Mi hermano, a Dios no se le escapó nada.
pero que no estemos desviando la mirada de lo que es importante en este tiempo para nosotros. Y Jesús se lo dejó bien claro. Cuando le dijeron eso, ¿cuándo vas a restaurar el reino? Le dijo, no, solo el Padre sabe cuándo va a ser este tiempo. Y quizá vos estás pensando, ¿cuándo va a ser este tiempo de que va a venir la vacuna o va a frenar todo esto? Te quiero decir de parte de Dios, solo Dios sabe cuándo va a ser todo esto. Pero lo que sí tenés que tener en claro y tener en cuenta es lo que Dios dice y que sí nos dejó claro de qué es lo que tenemos que hacer. Y dice la palabra, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que saber, conocer y no desviarnos. Tenemos que sintonizarnos con el Espíritu Santo para hacer la tarea que Él nos encomendó. ¿Cuándo va a ser el momento de que las cosas lleguen a su fin en esta situación? No lo sabemos. Pero tenemos las cosas que sí sabemos y que el Señor nos dejó claras. Tenemos que ser testigos hasta lo último de la tierra. Comenzando en Jerusalén, en tu casa, en tu barrio, en tu ciudad, en tu provincia y hasta lo último de la tierra. Esa es nuestra meta, esa es la meta de Jesucristo, mi refugio. Llegar hasta lo último de la tierra con el Evangelio de Jesucristo. De la manera que sea, por los medios que sea, pero esa es nuestra meta, llegar hasta lo último de la tierra. Hermano, ¿cuánto tiempo va a durar esto? No lo sé. Pero lo que sí sé y lo que el Espíritu Santo me mostraba es que nosotros muchas veces estamos siendo como los discípulos, atándonos al pasado y perdiendo de vista lo que es lo mejor y lo importante en este tiempo, estar sintonizados con Él y haciendo la obra que Él ya nos mandó y lo dejó bien claro. Te animo a que en este tiempo, si muchas veces se genera esa incertidumbre, se genera esa desconfianza, ese desánimo, muchas veces tristezas, porque no podemos ver muchas veces a nuestros seres queridos. Yo desde principio de año que no puedo viajar a San Nicolás, que no veo a mi familia, y Dios lo sabe, sí, Dios lo sabe. Gracias a Dios porque nos podemos conectar por otro medio, pero uno lo quisiera ver personalmente. Pero trato de enfocarme en lo que Dios nos pide que hagamos en este tiempo. Hacer la tarea, transmitir la esperanza a la gente. Que esa incertidumbre que se genera, poder entregársela al Señor y que Dios te conoce, pueda reconfortar tu vida y dar nuevas fuerzas, como las del búfalo. Que puedas elevar los ojos al cielo, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, para no desviar la mirada y para no desenfocarnos de lo que tenemos que hacer. Y predicad el Evangelio a toda criatura. Serle testigos en todo lugar, de la manera que sea, porque esa es nuestra meta. Ahora la pregunta es, ¿estás haciendo la obra o te estás haciendo la pregunta de hasta cuándo va a durar esto? No me contestes, pero pensalo. Te animo a que en este tiempo puedas pedirle al Espíritu Santo, pedirle al Señor, quiero estar alineado contigo, Señor. Quiero estar sintonizado con la antena de los cielos para escuchar, tener el dial correcto y escuchar bien lo que vos me querés decir. Si he desviado la mirada, si he perdido el tiempo, si me he desenfocado, Señor, te pido perdón y quiero estar alineado a ti, papá. Hacer la tarea, seguir adelante. Y si ustedes continúan el relato, descendió ese Espíritu Santo que el Señor Jesús había prometido, pero no antes de, cuando Él ascendía, dice que los discípulos se quedaron mirando hacia lo alto. Y dos varones con vestiduras blancas se pusieron alrededor de los discípulos y le dijo, así como se está yendo, así también va a regresar. Y nos va a venir a buscar. Y esas son certezas que nosotros tenemos en la palabra y que tenemos que aferrarnos a ella sabiendo que Él nos va a venir a buscar a cada uno de nosotros. Pero en este tiempo, en este lapso que estamos aquí en la tierra, el mandato lo tenemos, es claro, la orden la tenemos, es clara, las herramientas la tenemos, están disponibles para todos, estamos equipados, en Él estamos completos.
Lo único que tenemos que hacer es la tarea que Él nos encomendó. Predicar el Evangelio, llevar el mensaje de salvación hasta lo último de la tierra. Quiero orar por vos, que puedas cerrar tus ojos allí donde está y puedas pensar en este tiempo cómo han sido tus expresiones. Quizás desviaste la mirada, quizás dedicaste más tiempo en pensar en cuándo va a venir la vacuna y cuándo vamos a salir de esto, Señor, y quiero volver a la normalidad y quiero ver a mi familia. Dios todo esto lo sabe. Dios todo esto lo sabe. Saben las cosas que te causan tristeza, saben las cosas que te desalientan, que te desaniman, pero te dice una vez más, hacé la tarea que yo te encomendé. Sé testigo, predica el Evangelio, hacé la obra que Él ya nos encomendó. Padre amado, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, porque tú estás con nosotros, Padre. Gracias por la palabra, Señor, que tú has hablado a nuestro corazón, a mi vida primeramente. Perdón, Padre, porque en algunas oportunidades te he planteado, aún en oración, Señor, ¿hasta cuándo vamos a estar así? ¿O cuánto tiempo más tenemos que estar, Señor? Perdón, Padre, porque no está en nosotros, Señor, saber cosas que tú, si tú no quisiste revelar, Padre, es porque hay cosas que no son sumamente importantes. Porque las cosas importantes, Señor, tú nos dejaste con claridad en tu palabra. A tus discípulos hasta el último momento le enseñaste y le ministraste las cosas sumamente importantes. Hasta el último momento, antes de irte, Señor, a ascender a los cielos, le dijiste lo más importante para que ellos no lo olvidaran, de que tienen que ir a hacer la tarea que Él ya le había encomendado. Espíritu Santo, amado Dios, te pedimos perdón si hemos desviado la mirada, si por la incertidumbre, por muchas veces, Señor, el desánimo, el desaliento, la confusión que se generan muchas veces, Señor, en nuestra mente, producto de toda la situación, hemos desviado la mirada o hemos dejado de hacer lo que teníamos que hacer y hemos mirado otras cosas, Señor, que han ocupado nuestro tiempo y aún nuestra fuerza, Señor. Te pedimos perdón. Queremos estar alineados a ti. Queremos estar alineados a tu palabra, alineados a tu Espíritu Santo, sintonizados con los cielos, Señor, para poder compartir con aquellos que hoy están en necesidad, que están necesitando una palabra de esperanza, una palabra de consuelo, de ánimo, una palabra, Señor, que le dé nuevas fuerzas para seguir adelante, Señor. Y tú nos escogiste a cada uno de nosotros, los que hoy estamos aquí conectados y cuanto más de nuestros hermanos, Señor. Tú nos has hablado para que nosotros no desmayemos y hagamos la tarea que tú nos encomendaste hacer en este tiempo. Padre, Espíritu Santo, necesitamos que nos envistas de poder, que nos llenes de tu presencia, Señor. Necesitamos nuevas fuerzas. Necesitamos ser llenos de tu Espíritu Santo, Padre, para que la obra que hagamos, Señor, no la hagamos por nuestras propias fuerzas, sino por tu fuerza a través de nuestra vida. Y que tú puedas respaldar, Señor, con obras, con sanidades, con milagros, con prodigios, la predicación del Evangelio de cada uno de mis hermanos y de nuestras vidas. Te amamos, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Gracias por la enseñanza, Señor. Y queremos hacer la tarea que tú nos pediste que hagamos en este tiempo. En el nombre glorioso de Jesús, Señor, te alaba mi corazón y te agradece.